tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, Jesús. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador.
Hola, buenas noches. Es un placer una vez más volver a encontrarnos por este medio y poder compartir la palabra del Señor, que es la que nos vivifica, la que nos fortalece, la que nos asiste, la que nos da victoria, es la que nos conforta. La palabra de Dios es ese consejo sabio que viene en el momento oportuno a nuestras vidas para darnos la salida, para darnos la alternativa, para mostrarnos el camino y para mostrarnos de que hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha traído victoria con su sacrificio en la cruz del Calvario y dice que Él ha traído una libertad completa a la vida del ser humano, para todo aquel que se aproxime y acepte su ofrenda en la cruz del Calvario que Él hizo al Padre, al Dios eterno, y que fue acepta esa ofrenda, y que por ese sacrificio de Él en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos libertad. Vamos a introducirnos en el tema de esta noche, que tiene que ver justamente con esa libertad que trajo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a meditar en un pasaje en la Escritura, en el libro del apóstol Juan. Vamos a mirar en el capítulo 8, en el versículo 36, dice así la palabra del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Esto no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Está hablando de que si Él libera a una persona o liberta a una persona, es completamente libre. ¿Libre de qué? ¿De qué nos libertó el Señor? ¿De qué nos libró? Bueno, en primer lugar nos ha librado de la ira venidera, nos ha librado de los juicios de Dios sobre la humanidad. Toda persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida ha quedado libre por ese sacrificio, por esa ofrenda que Él entregó en la cruz del Calvario, libre de todo juicio, de toda maldición, de toda obra de Dios en contra del pecado, en contra de las tinieblas, en contra de la desobediencia. Ha sido liberada la persona. Pero no solamente ha sido librado de los juicios venideros, sino que va a ser y es librada la persona de la paga del pecado. Lo ha librado del pecado, lo ha librado de la muerte y lo ha librado de las tinieblas, lo ha librado de las fuerzas del diablo, de las fuerzas demoníacas. Le ha traído libertad. Antes de que la persona conozca a Jesús, puede estar expuesto o puede estar vulnerable a los ataques de los espíritus inmundos, de los demonios, que pueden venir y que pueden esclavizarla a una persona y tenerla subyugada. La persona queda prácticamente, la personalidad de la persona queda inhibida, queda bloqueada y sujeta a las órdenes que le pueden estar suministrando demonios. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 vamos a dar lectura. Lucas capítulo 8 en el versículo 22. Miren lo que dice la Escritura. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Mire cómo en este pasaje que acabamos de leer dice que él va en la barca con los discípulos, dice que él va durmiendo y que se levanta una tempestad. Y que esta tempestad amenazaba con dar vuelta a la barca. También debemos de saber que la zona era una zona marítima y por ende las personas que iban en esa barca tenían conocimiento sobre navegación. No eran personas que se subían por primera vez a una barca. Quiere decir que el análisis que ellos hacían
era muy propenso a que estaban acertados en que la barca podía realmente darse vuelta y que ellos podían llegar a naufragar, podían llegar a ahogarse todos. Y el Señor dice que está durmiendo y que ellos vienen y lo despiertan, diciéndole: Señor, despierta porque perecemos. Y él dice que se levanta y trae la bonanza y que les dice que dónde está la fe de ellos. Ahora, todo esto era el preludio hacia el lugar a donde iban. La atmósfera iba cambiando porque había una misión a la que ellos iban a ir a cumplir. El enemigo, cuando sabe los propósitos que Dios va viendo, cuáles son las cosas que Dios va haciendo con la gente, con los hijos de Dios, va a tratar de presentar combate y de presentar batallas. Y a veces hay situaciones adversas que se levantan en contra de la vida de las personas, en contra incluso de los hijos de Dios, de las personas que están sirviendo a Dios, y que se levantan luchas inexplicables, batallas que se levantan y que parece que la barca se va a dar vuelta. Pero en esa barca también está el Señor, y aunque a veces pensemos de que Él está mirando para otro lado, que no está sabiendo qué es lo que está aconteciendo, Él está atento y también nos hace saber que si Él está en la barca, en realidad Él nos va a ayudar a que podamos salir adelante. Ahora miren cómo continúa esta historia o esta parte de la Escritura. En el versículo 26 continúa diciendo la Escritura: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vemos en esta historia de que la tempestad que azotaba esta barca tenía una razón. Esa razón era que ellos iban aproximándose a una zona en donde había una persona endemoniada, una persona poseída por un demonio o por varios demonios. Aquí dice que era una legión, que eran muchos los demonios que estaban, y que seguramente era un principado, una potestad del infierno que tenía a toda esa región subyugada. Entonces, la lucha que se había levantado en la barca tenía la razón de que el Señor Jesucristo, que sabía dónde iba y que sabía a qué iba, había hecho que toda esta batalla, toda esta tempestad que se había desatado, tenía una razón de que Él iba a ir a liberar. Cuando vemos de que el Señor Jesucristo no solamente nos ha librado de los juicios
de Dios el Padre de los juicios venideros, sino que nos ha librado del dominio y del gobierno de las tinieblas, sabiendo de que existen hay tres tipos de espíritus: el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de las personas, el espíritu inmundo llamado diablo y Satanás. La Biblia dice que el diablo arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, esos ángeles que fueron arrastrados y que fueron desterrados del cielo o sacados del cielo. Estos son los que adoptan el nombre de ángeles caídos, de demonios, de espíritus inmundos. Y estos demonios son los que buscan habitar en la vida de las personas, buscan gobernarlas, oprimirlas, sujetarlas, y buscan de que desde ahí ellos arrastrar a estas personas al infierno y que nunca logren tener un acuerdo o un pacto con Dios o con Jesucristo. La incredulidad es una de las manifestaciones que estos espíritus inmundos van a operar y que van a trabajar para tratar de impedir de que la persona se pueda entregar en las manos del Señor. Miren lo que dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 2. En 2 de Pedro capítulo 2 vamos a ver cómo las Escrituras nos dicen. En el versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí vemos de que estos ángeles que se rebelaron en el cielo contra Dios, dice que el Señor no los perdonó, sino que los arrojó al infierno. La Biblia da por sentado de que el infierno existe, y da también por sentado de que los demonios existen. Al diablo y a los demonios le conviene de que la gente piense de que ellos no existen y de que ellos no tienen ningún poder, que todo esto es una fábula, porque es lo que a ellos les conviene para ellos poder trabajar en la vida de las personas. Pero lo cierto es que en el mundo espiritual, si nosotros, al ser tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, nuestra parte espiritual es la que se va a relacionar con Dios o va a ser víctima de ataques de estos espíritus inmundos. Quiere decir de que el Espíritu Santo viene para abrirnos la puerta y guiarnos a nosotros a la salvación y a la vida eterna, y estos espíritus inmundos van a tratar de arrastrar a la persona al infierno. Y ellos van a buscar oprimirla a la persona, van a tratar de trabajar desde afuera para tratar de entrar adentro de la persona. Van a buscar el acuerdo, van a ver cómo logran ellos posicionarse en la vida de la persona y tomar el control de la parte espiritual, tomar control sobre el alma de la persona y por ende sobre la vida de la persona. Vemos de que en este caso dice que esta persona está endemoniada, quiere decir que ya su personalidad ha sido bloqueada, él está enajenado y él está bajo el gobierno de ese demonio. Lo primero que hace, dice que él viene a reconocer y que le dice que qué tiene con él. Fíjese cómo el espíritu inmundo, este demonio, reconoce a Jesús, le dice: ¿qué tienes conmigo? Sé que sos el Hijo del Dios Altísimo, o lo reconoce como Hijo del Dios Altísimo, y le dice que no lo atormente. El demonio va reconociendo como Jesús, porque dice que Jesús ya había entrado, o sea, ya habla y dice que le estaba ordenando a los espíritus que salieran del cuerpo. Vemos ahí un combate que físicamente seguramente se habrá visto a Jesús bajar de la barca, ir caminando, pero él quizás que él ya en su mente, ya en su oración, él iba tomando control de la situación. Cuando un hombre de Dios, cuando un pastor, cuando una persona que sirve a Dios toma control sobre las situaciones, cuando en una región se hace una oración para tomar un lugar sobre estos principados, sobre estos espíritus inmundos, uno empieza a orar. Y la oración no va dirigida hacia Dios, va dirigida hacia las potestades con las que uno va a ir enfrentando, y va amarrando y va sujetando todo espíritu contrario al Espíritu de Dios para que las vidas de las personas puedan ser libertadas. Como en este caso vemos de que esta persona fue liberada completamente por las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo dice que va obrando, ¿no es cierto?, en la vida de la persona. Ahora vamos a ver en el libro de los Hechos capítulo 10. Miren lo que dice ahí la Escritura. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. En el versículo
34, dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando el Espíritu Santo, y vemos que nuestro Señor Jesucristo nos deja el ejemplo, cuando el Espíritu Santo hace contacto con el espíritu de la persona, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, va a obrar a través de la persona. Nuestro Señor Jesucristo, su parte humana, debía de tener ese pacto con el Espíritu Santo para que todo tipo de milagro y toda obra portentosa que se hacía a través de él era bajo la unción del Espíritu Santo. Toda su parte humana estaba bajo la dirección y bajo el poder y la revelación del Espíritu Santo. Entonces vemos de que aquí el apóstol Pedro está diciendo de que le está contando en este relato que le está haciendo de que cómo se divulgó la fama de nuestro Señor Jesucristo, de cómo él anduvo haciendo bienes, dice, y liberando a las personas que estaban oprimidas por el diablo. Una persona oprimida, la opresión, es un acto demoníaco desde afuera, no es desde adentro, es desde afuera. La opresión viene desde afuera. La opresión le puede venir a cualquier persona. La persona puede haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador o no. Todas las personas están expuestas a que el enemigo busque oprimirlo desde afuera, traiga opresión. Y muchas veces, aunque nosotros conozcamos a Dios y sirvamos a Dios, vamos a ser oprimidos. A veces nosotros pensamos de que desde el momento en el que hemos aceptado a Jesucristo, que el diablo va a dejar de insistir o va a dejar de oprimir o va a dejar de tirar dardos. No, todo lo contrario, va a tratar de detener y va a tratar de que la persona se vuelva para atrás, de que la persona desista. Pero allí es donde uno tiene que encontrar fortaleza en Dios para poder avanzar. La opresión, cuando viene sobre una persona que no tiene a Cristo, y es muy propenso de que pueda terminar en las condiciones en las que estaba este hombre gadareno, que dice que después de que fue liberado, dice que él se encontraba en sus cabales, dice que él estaba desnudo, dice que estaba en los desiertos, y que aun cuando le ponían grillos o cadenas, dice que él las rompía y huía al campo, que el demonio se lo llevaba a los lugares desérticos, a los lugares oscuros. Pero dice que cuando vienen las personas del lugar y lo ven a él sentado a los pies de Jesús, vestido y en sus cabales, por primera vez, después de toda esta batalla, él está en sí, él está en sus cabales, él ha sido liberado, porque dice que este espíritu, desde hacía mucho tiempo, dice que lo tenía gobernado. Quiere decir de que él no nació en ese estado, de estar, ¿no es cierto?, así desquiciado y que con una presencia demoníaca. No. En algún momento no relata la Biblia cuál fue la razón por la que él se encontró endemoniado, enajenado, pero sí nos relata cómo fue liberado y cómo fue ayudado por el Señor Jesucristo para que él pueda encontrar libertad. Y ese mismo Señor Jesucristo es el mismo que hoy está en vigencia a través de la palabra, a través de la oración, a través de la predicación, para que toda persona que se pueda encontrar oprimida por el diablo pueda ser libertada. Ahora, miren lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Vamos a dar lectura en el versículo 17. Dice así: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y todos los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba
a todos. Mire cómo en este caso dice que Él está en el lugar y que vienen las personas de distintos lugares y dice que todos los atormentados. Los atormentados no es como el que está oprimido. El oprimido viene desde afuera el dardo, pero ya el atormentado, ya el problema lo tiene adentro. Quiere decir que el atormentado es la persona que le creyó, es la persona que le abrió la puerta, es la persona que pudo haber consultado, una persona que consulta a un curandero, que consulta a un brujo, a un hechicero. Quiere decir que le está abriendo la puerta porque ya está creyendo que desde el poder ese que viene, la persona puede ser ayudada, porque es engañada la persona pensando en que puede ser aliviada de su dolor, puede ser sanada de su enfermedad, que puede solucionarse su crisis. Y el haber abierto la puerta, en vez de mejorar el problema, lo va a empeorar. La persona va a estar ahora atormentada. Ya no es solamente la opresión desde afuera, sino que ya ahora esa opresión se ha convertido en un tormento, en donde ya la persona internamente, sus pensamientos, en sus decisiones, en sus acciones, ya no logra arribar y ya está propensa. El paso siguiente va a ser la posesión. El diablo va a tomar directamente la vida de la persona. Entonces como que ya está en un segundo estadio, se podría decir, en donde el tormento viene sobre la vida de la persona. Y el Señor Jesucristo no solamente trae libertad sobre la opresión, como leíamos recién en el libro de los Hechos, a los que habían estado oprimidos por el diablo, sino que también los atormentados, dice que se los traían y todos eran sanados. La gente solamente con tocarlo dice que recibía la sanidad porque poder salía de él y todas las personas que se arrimaban podían recibir liberación. Usted sabe de que Jesucristo está vivo. Jesucristo no está muerto. La Biblia dice que Él resucitó y que vive por los siglos de los siglos. Y el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Que todo aquel que orara al Padre en su nombre, que Él lo haría. Quiere decir de que ese mismo poder que salía en aquel tiempo a través de una figura física que tenía el Señor Jesucristo, hoy Él obra a través del Espíritu Santo, a través de las oraciones que hacen las personas de las iglesias, los millones y millones de pastores, de siervos de Dios que ya hay en el mundo entero, de personas, de hermanos de la iglesia, millones que ya oran, que predican. Bueno, Dios usa a esas personas simples, las utiliza para que el poder de Dios pueda continuar liberando la vida de las personas, que realmente pueda la persona aproximarse a este Jesús que es predicado, que es enseñado y que va a recibir ese tipo de liberación. Miren lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a dar lectura en el versículo 14. 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Qué tremendo! Cuando el Señor trae libertad sobre la vida de las personas y el poder del Espíritu Santo empieza a habitar en el espíritu de la persona y por ende en el alma y en el cuerpo físico, la persona empieza a ser un portador de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Aquí ya no vemos al Señor Jesucristo en persona, sino que lo vemos a través del Espíritu Santo obrando en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles. Dice que los que se iban aumentando a la iglesia, iban aumentando en números, y que las personas que venían a ellos, los atormentados por el diablo, dice que eran sanados. Y mire hasta dónde el poder de Dios podía actuar a través de la vida del apóstol Pedro, que dice que sacaban los enfermos a las calles, los sacaban en camas, para que si la sombra de Pedro tocaba a esas personas, las personas eran sanadas.
es tremendo. Cuando uno cree realmente en el poder de Dios y se abre a lo sobrenatural, yo le puedo asegurar que la oración de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de una persona que le ha creído al Señor, que pueda orar por su vida, que usted pueda creer de que Dios puede obrar, yo le puedo asegurar de que muchos problemas que quizás que usted no le encuentre explicación, como quizás que recién en el ejemplo que se veía en el preludio o en la antesala, toda esta liberación que iba a tener este gadareno, los discípulos habrán dicho, ¿de dónde salió esta tormenta? Casi nos hemos ahogado, y muchas luchas y situaciones complicadas que no tienen explicación. A veces esa explicación se entiende desde lo espiritual, desde lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios ha determinado hacer, lo que ha determinado liberar. Y esas luchas, a veces una persona puede estar consagrada buscando a Dios y experimentar luchas. Y a veces puede no conocer a Dios y también experimentar luchas. Y es porque el mismo enemigo va a buscar dañar tanto a uno como a otro. La diferencia está en que el que sabe orar, el que sabe acudir bajo la cobertura de Dios, sabe que el diablo no puede vencerlo. Puede darle combate, puede buscar dañarlo, pero tarde o temprano ya se sabe quién tiene la victoria, y es Jesucristo. Y Jesucristo en la vida de los creyentes le trae victoria. Por más densa que sea la batalla, por más complicado que se ponga el asunto, la victoria está garantizada. Todo aquel que le crea, todo aquel que se aferre al Señor, que se fortalezca en el poder de sus fuerzas, en sus palabras, la victoria está garantizada. Es como se suele decir vulgarmente, hay que esperar que madure el knockout. Es como decir, esta lucha se puede haber hecho fuerte, recia, pero tiene un fin. Y ese fin lo marca Dios en el determinado tiempo y de la manera y de la forma en la que Él haya determinado. Pero la victoria está asegurada. Y aquí vemos ya los discípulos obrando de esta manera, siendo ellos el instrumento. Como hoy en distintas partes del mundo hay hombres y mujeres de Dios también siendo usados en esta área para traer libertad de toda opresión y de todo tormento del enemigo. Los tres pasos que hay es la opresión, tormento y la posesión del enemigo. Cuando el enemigo viene a tomar y a habitar en la vida de la persona. Y cuando la persona ya hace un pacto, puede entrar a través de un pacto que se hace directamente con las tinieblas y que la persona empieza a estar esclavizada por el diablo. Pero siempre hay posibilidad de traer libertad. Yo no sé quién puede estar en este momento viendo y escuchando este audio, este video que se está emitiendo en este momento, y si aún se viese después de que está siendo emitido en vivo, yo le puedo asegurar de que si usted ora al Señor y le pide a Dios ayuda y busca allí donde usted se encuentre, alguna iglesia cerca, algún pastor, algún hermano que usted conozca, algún creyente, dele la oportunidad a Dios, pida consejo, pida oración, va a ver que Dios va a glorificarse y va a obrar a través de las personas que usted pueda tener allí cerca. Y si quiere escribirnos a nosotros y necesita que nosotros podamos visitarle, estamos pero más que disponibles y dispuestos a poder hacerlo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Miren lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 13 dice, Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero esto no es solamente aquí, como está diciendo el apóstol, ¿no es cierto?, el consejo que está dando, sino que las palabras del Señor fueron, no te dejaré ni te desampararé. Quiere decir que por más densa que puede ser la batalla, muchas personas pueden pensar de que en medio de un problema Dios lo ha desamparado, que Dios lo ha dejado. No, Dios no deja nunca a nadie. Él no abandona a ningún hijo de Él. Siempre va a estar la puerta abierta. Si usted en algún momento ha pensado de que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha dejado, pues quiero decirle de que eso no es verdad. O si alguien le ha dicho a usted que Dios lo ha desamparado o que Dios lo ha dejado, no lo crea. Porque Dios no lo deja, porque si no iría contra la palabra de Él. Él dice que Él jamás nos va a dejar y no nos va a desamparar. Entonces, frente a esa batalla y a esa lucha que nosotros podemos llegar a tener, el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre nuestras vidas y nos va a dar victoria sobre esas batallas. Porque miren lo que dice la Escritura en el libro
de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 nos va a decir contra quienes nosotros combatimos. Efesios 6, en el versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos la ayuda, pero siempre va a haber alguna interferencia, alguna batalla, alguna oposición. Va a haber la gente que tiene pacto o alianza con las tinieblas o que le cree al diablo y no le cree a Jesucristo. Esa persona ora y es instrumento del enemigo, y a veces hace de que esas interferencias empiecen como a molestar, porque quizás que no sabemos en la historia de cuando iban en la barca si habrá sido el mismo Gadareno quien estaba orando, quien estaba emitiendo ese rechazo para que el Señor Jesucristo y los discípulos no pudiesen llegar a esa región para poder ser liberados. Porque una cosa es la persona y otra cosa es el espíritu inmundo. Acá la Biblia nos dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces nosotros debemos de saber de que los demonios existen. Si nosotros creemos en Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo, tenemos que saber que también hay espíritus inmundos, que hay demonios. Pensar de que no existen es creer algo que no es verdad. Si creemos en Jesús y creemos en el Espíritu Santo, y aunque no creamos, eso es real. La persona que no cree está como el Gadareno, está subyugada, esclavizada, está la mente cauterizada, está ciega la persona. Los demonios existen y los demonios reconocen en el Señor Jesucristo que Él es el Santo de Dios, que Él es el Hijo del Altísimo. Ellos lo reconocen. Ellos lo odian al Señor Jesucristo, pero ellos también le temen y le obedecen. Por lo tanto, cuando el Señor toma autoridad, en ese momento cuando el Gadareno viene, dice que Él viene hacia Él. Si Él huía a los desiertos, si Él estaba en los sepulcros, pero Él desembarca y ya viene el endemoniado y lo reconoce. ¿Qué tienes conmigo?, le dice. ¿Vienes a atormentarme? Me está reconociendo. Sé quién eres, sos el Hijo del Dios Altísimo, sos el Santo de Dios. En distintas partes de las Escrituras usted va a ver que los espíritus inmundos todos venían y lo reconocían. Y Él les daba la orden, les daba la autoridad, los sometía. Es como que el Señor Jesucristo actúa en ese momento sometiendo a esos demonios como sometiendo a un animal, ordenándole de que salga de la persona. Cuando estos demonios salen de la vida de esta persona, Él vuelve en sí. Y Él vuelve y se recupera, se reincorpora. Muchas veces la oración es la que va a ayudar a que la persona pueda salir adelante. Entonces, si nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios nos ha librado de la ira venidera, nos ha librado de toda oposición, de toda obra del enemigo en nuestras vidas, y nos empieza a dar a nosotros también la autoridad. Veíamos recién en el apóstol Pedro cómo su sombra también sanaba a los enfermos y cómo el enemigo empieza a retroceder. Dice la Escritura de que Él jamás nos va a dejar ni nos va a desamparar. Yo no sé cuál puede ser la etapa en la que usted se puede encontrar en este momento. Solamente puedo decirle que en medio de las tormentas pasan. Así como tienen un principio, tienen un fin. La Biblia dice: bienaventurado el varón que después de la prueba esté en pie. Y sigue guardando su fe, sigue guardando su esperanza, su confianza en Dios, y se puede parar de frente al enemigo, frente a todo diagnóstico negativo. Yo no sé si a usted le pueden haber dicho alguna vez de que usted no va a poder salir adelante. Bueno, esos mensajes, sepa que no los da Dios. El Señor Jesucristo siempre nos alienta a que nosotros vamos a seguir y siempre nos sigue diciendo: yo jamás te voy a dejar, jamás te voy a desamparar. Usted no le haga caso a los mensajes negativos, porque esos no vienen de parte de Dios. Todo negativismo, todo pesimismo, toda mediocridad, todo aquello que usted lo quiera inhibir, que lo quiera bloquear, usted cierre el oído, porque eso no viene de parte de Dios, viene del infierno. Usted ábrase a la palabra de Dios, que dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué dice la Escritura? Diga el débil, fuerte soy.
La victoria está garantizada cuando nosotros nos aferramos a esa fe, cuando confiamos en el Señor y cuando podemos pararnos en el nombre de Jesús para poder hacer que esas fuerzas contrarias puedan retroceder. A veces esas fuerzas contrarias son una enfermedad, puede ser esa opresión, esas crisis, esas batallas que pueden venir, pero cuando usted va buscando la presencia de Dios, tarde o temprano, esa obra del enemigo va a salirse para atrás y usted va a poder avanzar en victoria. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos 9. En el versículo 29. Dice así: y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. El Señor había hecho otra liberación, en el caso que estamos tomando este versículo, este ejemplo, en donde había hecho una liberación también y en donde los discípulos habían intentado también hacer una liberación sobre ellos, sobre este joven, y le preguntan al Señor Jesucristo que por qué ellos no pudieron. Entonces le dice que hay un género, como en este caso, este endemoniado de Gadareno, que fue liberado por el Señor Jesucristo, pero la Biblia dice de que el Señor Jesucristo era una persona que ayunaba, era una persona que oraba. Y dice que hay género de este tipo de espíritus inmundos, de espíritus contrarios, que no salen si no es con ayuno y con oración. Por eso en las iglesias se ora y se ayuna. Es importante ayunar. Usted sabe, desde que se desató toda esta situación de la pandemia, en la iglesia estamos llevando una cadena de ayuno y de oración ininterrumpida. Todos los días. Todos los días hay alguien, una o dos personas que hemos podido poner para que podamos estar en un permanente clamor, en una permanente oración, y nosotros hemos podido ver cómo Dios ha obrado en medio de esta crisis y cómo Dios ha bendecido, cómo Dios ha abierto puertas, cómo Dios ha fortalecido, ha asistido a un montón de gente, y muchas personas como este gadareno que han estado en esas condiciones han sido liberadas por oraciones, por ayuno, por palabras que se han podido decir a las personas que se han encontrado en este estado y que han sido ayudadas y liberadas por el Espíritu Santo primeramente, y después por el resto de la iglesia que vamos colaborando y que vamos ayunando. Si usted quiere también sumarse, si no está ayunando, si no está orando, puede escribirnos y puede sumarse, puede ser parte, no hay ningún problema. Y podemos también ayudarle, y cualquier cosa que usted necesite de oración, alguna explicación que podamos darle concerniente a este tema, sepa que puede escribirnos y que puede contar con nosotros. Vemos aquí entonces que la Escritura dice que este género no sale si no es con ayuno o con oración, pero no está diciendo de que no puede salir. Cuando nosotros ayunamos y oramos, el poder del Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para que todas estas situaciones adversas generadas por las tinieblas puedan ser quebrantadas, puedan ser rotas y puedan ser rechazadas. Miren lo que dice el libro de Lucas. Con esto ya estamos finalizando. Lucas capítulo 10. Miren lo que dice. Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjese de que el Señor Jesucristo dice que había enviado a 70 de sus discípulos en ese momento, cuando ellos estaban aprendiendo a poder predicar, y esa predicación implicaba enfrentarse contra los demonios que tenían a la gente esclavizada y subyugadas. Y ellos vienen sorprendidos diciéndole y contando de que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Cuando usted se va a enfrentar contra una influencia demoníaca, contra alguna oposición, usted se va a parar en el nombre de Jesús. Siempre su oración va a ser en el nombre de Jesús. Su oración es: ato todo espíritu inmundo,
toda influencia contraria, usted tiene que decir que lo ata en el nombre de Jesús, que lo rechaza en el nombre de Jesús, que lo declara derrotado en el nombre de Jesús, de que usted no acepta ese trabajo de hechicero, de macumbero, de agorero, que usted no acepta esa enfermedad, que usted no acepta esa crisis, de que usted se para en el nombre de Jesús, de que usted sale de esa crisis en el nombre de Jesús, de que esa enfermedad no va a poder contra usted porque usted confía en el nombre de Jesús. Bueno, todo esto es lo que se ha vivido desde el momento en el que nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra. Y a partir de ese momento las personas han ido siendo liberadas y la liberación no se ha detenido. Usted sabe que según las estadísticas dicen de que a un tic-tac del reloj hay una persona que en alguna parte del planeta está aceptando a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Una persona en alguna parte del planeta, en este momento en el que estamos desarrollando al tic-tac del reloj, alguien en alguna parte, algún gadareno, está siendo liberado y está volviendo en sí, está volviendo a estar en sus cabales y está entregando su vida en las manos del Señor. Y las fuerzas de las tinieblas están siendo vencidas y derrotadas. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios ayuna, el pueblo de Dios ora, el pueblo de Dios predica, el pueblo de Dios avanza. Está trabajando permanentemente, puede trabajar en silencio, puede hasta incluso experimentar luchas, porque todas las personas, pastores, no pastores, atraviesan por adversidades y por luchas, pero lo importante es que Dios nos levanta. Como recién leíamos en el libro de Hebreos, Dios jamás nos desampara, jamás nos va a abandonar. Por eso, el pasaje que leíamos en un principio, cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad usted tiene que proclamarla. Ha sido libre de la condenación eterna, ha sido libre del pecado, ha sido libre de las enfermedades, libre de las tinieblas, libre para que usted pueda vivir esa libertad en Cristo Jesús y pueda predicarla, pueda orarla y no solamente usted vivirla en su interior, sino que puede compartirla con otras personas. ¿Quiere que hagamos una oración? Yo no sé cómo usted se puede encontrar. Quizás que usted está en este momento escuchando y diciendo, yo quisiera sentir esa libertad, pero la verdad que me siento atado. La verdad que me siento sin condiciones o sin fuerzas o sin alternativas, sin salida. Estoy en un callejón sin salida y no puedo solucionar los problemas que me han sitiado. Yo quiero decirle de que si usted puede orar y puede dejar de que nosotros oremos y que usted le dé permiso a Dios, a que Dios obre en su vida, usted va a encontrar solución y va a encontrar salida en poco tiempo. Yo le animo a que hagamos una oración en este momento. Le invito a que cierre sus ojos allí donde se encuentra. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero darte gracias en esta hora por esta oportunidad de poder compartir esta palabra, Dios. Porque realmente es tal cual como lo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo oro, Dios, para que toda persona que en este momento está conectada, Señor, en las adversidades, en las opresiones, Dios, que puede estar viviendo, o aún algún tormento que pueda haber, Señor, yo lo desconozco, pero vos sí lo conocés. Yo en tu nombre envío palabra, Dios, para que retroceda toda fuerza contraria, toda influencia demoníaca, Dios, toda oración en contra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, toda palabra negativa, todo pensamiento, todo deseo de los corazones, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, de pensamientos negativos, de pensamientos, Dios, de frustración, de ruina, de vergüenza, Dios. Señor, que cada uno de tus hijos se levante, Dios, en fortaleza, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que tus hijos se levantarán como el león, Señor, y que rugirán, Señor, en contra de todo espíritu inmundo, Dios, en contra de toda fuerza de las tinieblas. En el nombre de Jesús, declaramos victoria y fortaleza. Yo envío palabra de gozo, palabra de paz, palabra de bienaventuranza a cada uno de aquellos que están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Te alabamos y te glorificamos. ¿Quiere que le diga una cosa? Si usted ha hecho esta oración con fe y realmente le ha creído al Señor, ¿quiere que le diga una cosa? El diablo se va a quedar con las ganas de que usted muera. Por más que el diablo haya querido que usted muera,
usted no va a morir, porque la Biblia dice que Cristo es la vida y Cristo entra en nuestras vidas. En Él no hay muerte, en Él hay vida. Así que las personas que puedan estar pensando que hayan trabajado los brujos, los macumberos, los hechiceros que oran para que las personas mueran, para que las personas se frustren, para que se arruinen, se van a quedar con las ganas. El enemigo no puede obrar, todo lo contrario. Es mejor de orar para que ellos se arrepientan, para que ellos dejen de sentir ese deseo, para que Dios pueda alumbrar en sus corazones y para que ellos también puedan conocer a Jesús. Porque realmente cuando las personas dejan de hacer esas maldades y se arrepienten y vienen a los pies de Cristo, experimentan de que hay un poder superior al de Satanás, y es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Quiero bendecirle, quiero decirle que le agradezco por el tiempo que dedica, por los que nos van siguiendo, los que van escribiendo, por sus saludos, por las personas que en este tiempo han ido aceptando a Jesús en sus corazones. Quiero felicitarlos y animarlos a que no dejen de visitar el canal, a que no dejen de orar, a que no dejen de creer en la palabra y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque sin lugar a duda de que la victoria está garantizada. Les envío un fuerte abrazo y los esperamos en la próxima. Que el Señor les bendiga. ¿Quién ayuda al herido? Sana todo dolor, permanece por siempre, da descanso en su amor. Él es Cristo. Él es Cristo, nuestro Salvador. Él es Cristo. Quien llevó nuestras cargas, cambia el llanto en canción. Dio su vida en la cruz para darnos perdón. Él es Cristo. Él es Cristo, nuestro Salvador. Él es Cristo. Oh, Él es Cristo, Rey por siempre, nuestro Redentor. Él es Cristo. ¿Quién moriría por un ladrón y tomaría mi lugar? Todo el precio pagó. Libres somos, Él venció. Libres somos, Él venció. Libres somos, Él venció. Él venció. Libres somos. No hay otro nombre, solo Cristo. No hay otra vida, vivimos por Él.
Cristo, nuestro Salvador. Él es Cristo. Él es Cristo, Rey por siempre, nuestro Rey.